Muy buenas tardes. Qué hermoso de verdad es tener la oportunidad y el enorme privilegio de exponernos a la palabra de Dios. Yo creo que no hay nada más extraordinario que la palabra de Dios renovando nuestras mentes, renovando nuestros corazones, rehabilitando vidas, restaurando matrimonios, transformando hogares. O sea, esa es la única razón por la que estamos aquí, porque pues hemos entendido y somos de alguna manera producto y resultado de lo que la palabra de Dios puede hacer en una vida completamente despedazada y que por supuesto no es perfecta, pero que realmente el Señor en su misericordia y en su gracia se derramó de tal manera que nos transformó y nos llevó a lugares inmensamente hermosos, maravillosos y preciosos, que son los pastos verdes de la palabra de Dios. Y bueno, estamos viendo el libro de Tito, este libro maravilloso, y bueno, yo quisiera que diéramos lectura. Vamos a leer desde los 4 versículos que leímos anteriormente. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, y en la esperanza de la vida eterna, la cual, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Ahora recibimos la palabra y por mandato la compartimos. A Tito, verdadero hijo en la fe común, en la común fe, gracia, los mejores regalos, misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y de este versículo en adelante es lo que vamos a ver en esta tarde. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente a los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos es su propio profeta. Dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdad, es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Aquí, mis amados, si volvemos a leer el versículo 5, por favor, y quiero poner este tiempo en manos de Dios antes de leerlo nuevamente. Padre Celestial, yo te doy gracias por la encomienda maravillosa de poder compartir tu palabra, pero te agradezco más, Señor, porque sé que esta palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón.
Te pido que de esta manera, Señor, tú penetres en cada creyente, cada persona que nos visita, todas las personas que están atrás de las redes sociales, Señor. Bendice a cada familia aquí representada, restaura, y que tu palabra alcance el propósito para lo que tú le enviaste, Señor. En el precioso nombre de Jesús, te pido por esta hermosa audiencia, Señor, que fielmente viene juntamente conmigo a que todos nos expongamos a tu palabra. Simplemente me toca leerla, pero tú, como en toda la Escritura, tienes una interpretación perfecta de cada una de estas cosas que son útiles para la vida, Señor, y para que podamos conducirnos mejor. En el nombre de Jesús, amén. Versículo 5 de 1 de Timoteo, por favor. De Tito, perdón. Es mi ayuda idónea, allá anda siempre viendo a ver en qué me equivoco. Está bien, gracias, mi amor. Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí, mis amados, empieza esta porción de la Escritura diciendo que por esta causa. Es decir, ¿cuál era la causa? La causa, mis amados, era la religiosidad de las personas que estaban en los tiempos de Jesús, antes de que viniera Jesús y después de los tiempos de Jesús. Había una religiosidad, había fanatismo, había puntos de vista donde las tradiciones de hombres y costumbres y hábitos religiosos tomaban un papel predominante por sobre la palabra de Dios. Estas personas, por ejemplo, consideraban que cualquier persona que viniera a los pies de Cristo, como hicimos el llamado la vez pasada y hubo personas que le entregaron su vida a Cristo, estas personas consideraban fundamental, y no era la Biblia, que se circuncidaran y que aparte se comprometieran a vivir la ley de Moisés, una ley que solamente Cristo pudo venir a cumplir. Absolutamente nadie logró cumplir la ley de Moisés, ni nosotros podemos cumplirla. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, es un regalo, por gracia es un regalo. Por eso somos salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y no de nosotros. O sea, no hay virtud personal en ninguno de nosotros para poder alcanzar salvación. No es por obras, dice la Escritura, para que nadie se gloríe, pues es un don, otra vez, es un regalo de Dios. Mis amados, ninguno de nosotros tiene posibilidades de pararse delante del Padre si la persona de Jesucristo no te ha justificado. Fuimos justificados gratuitamente por Él. No tenemos manera, porque dice la Biblia que no hay un nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Las tradiciones, las enseñanzas que son fuera de la Escritura, nos pueden decir que a través de X o Y podemos nosotros llegar a la persona de Jesucristo y a Dios mismo. Es imposible. Es imposible, no hay posibilidades. Si el Señor Jesucristo no te justifica, no hay manera de que tú y yo podemos estar parados frente al Señor. No hay manera. Él es nuestro representante. Jesucristo dijo: yo soy el camino. ¿Quieres un camino? Cristo es el camino. Yo soy la verdad. ¿Quieres una verdad? Cristo es la verdad y Cristo es verdad. ¿Quieres vivir ahorita de manera correcta y cuando fallezcas o venga Cristo, tener vida eterna? Cristo es la vida. Así de simple. No hay manera de que nosotros podamos pensar que a través de algún esfuerzo humano nosotros podamos alcanzar el cielo. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Esa vida abundante es a través de la Escritura. A través de la Escritura nos enseña los parámetros correctos entre hombres y mujeres para vivir de manera acorde a las enseñanzas de Dios, como esposo, como esposa, como padres, como hermanos, como siervos,
como vecinos, ¿verdad? La palabra de Dios no se le va absolutamente nada. En ella podemos encontrar toda la abundancia de Dios para nuestras vidas. Y es importante que esto lo tengamos perfectamente bien consciente, porque dice la Escritura en este versículo que por esa causa dejaba Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a Tito en Creta. ¿Creta qué era? Era una isla que se encuentra en el Mediterráneo, al sur de Grecia, con puntos marítimos fundamentales, de gran estrategia comercial, digámoslo así, porque en ese lugar, al estar en el Mediterráneo, tenían posibilidades de hacer comercio 3 continentes: Europa, Asia y África. Pero de la misma manera, el Espíritu Santo sabía que si aquí había intercambio comercial y tenía tanto poderío comercial, esto también facilitaría para que el Evangelio fuera extendido. Dios, mis amados, todo lo tiene planeado. Ustedes imagínense que aquí alguna persona que le entregara su vida a Cristo, le dijéramos: a ver, tocayo, vas a pasar aquí con Isra y te vas a anotar porque te vamos a circuncidar. Así, eso que pensaban los judaizantes de ese tamaño no tiene absolutamente ningún sentido. Como hay muchas cosas, y no estamos atacando absolutamente nada, simplemente estamos leyendo la Escritura, que es la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se nos dice que nosotros podemos hacer para alcanzar salvación, pero no es real. La salvación es gratuita y es más fácil para la gente religiosa hacer una serie de ritos o de costumbres o de tradiciones que no te llevan a ningún lado, simplemente las haces para satisfacer a tu conciencia. Es más fácil eso que arrepentirte y reconocer que eres un pecador, de los cuales yo soy el primero. Porque cuando tú reconoces que eres un pecador, entonces vas a tener la disposición, no dada por mí, sino dada por su palabra y el poder del Espíritu Santo obrando en ti, para que tú digas: ciertamente esto es lo que yo necesito. Reconozco que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios, y a partir de este momento quiero alimentarme de la preciosa y poderosa palabra de Dios. Quiero leerla, quiero escudriñarla, quiero oírla con atención, porque me enteré que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y de esta manera, mis amados, el Señor va preparando nuestros corazones, y vean cómo esto tiene sentido. Vean cómo esto hace lógica. Es sencillo de entender. No necesitamos ser lumbreras. Y Tito se está siendo dejado en Creta para que corrija lo deficiente. Ahora, nosotros, mis amados, tenemos muchas cosas deficientes por corregir, porque este mensaje no es exclusivamente para los obispos o para Tito. Si tú, mi amado o mi amada, quieres ser un creyente verdadero, tú, como el obispo, como el predicador, como el pastor, que ahorita te voy a decir lo que significa, es una función, no es un nombramiento, no es jerarquía como se maneja, es una función, porque es un siervo de Dios, punto. Igual que tú, igual que yo, sin diferencia. Necesitamos a Cristo, necesitamos su palabra, necesitamos su dirección, necesitamos su consuelo, necesitamos su consejo, igual que tú, igual que yo. ¿Quién de aquí, mis amados, levantaría su mano conmigo diciendo: yo quiero ser un creyente verdadero? Por favor, ¿quién quiere levantar su mano? Decir: yo quiero ser un creyente verdadero. O sea, yo quiero ser un creyente verdadero. Ok, entonces es importante que ahorita, y a partir de este momento,
con lo que vamos a oír y con todo lo que vas a oír a través de los años que el Señor te permita vivir, empieces a corregir lo deficiente. Porque este Tito iba a corregir lo deficiente en Creta y eran los creyentes justamente, y algunas personas que se habían infiltrado que no eran creyentes. Pero si yo estoy aquí y esta palabra es, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán, entonces esta palabra es vigente para mí porque es palabra de Dios y yo quiero corregir lo deficiente en mi vida. Punto. Es sencillo. ¿Quieres o no quieres? Deuteronomio dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Es muy simple. No me salió humo en la cabeza. Ni cuando entró en la tuya o en tu corazón tampoco te humeaste, ¿verdad? Es muy sencilla. La palabra de Dios es sencilla. Había gente sin letras que la compartía y la predicaba, y simplemente los demás, los religiosos de su tiempo, los distinguían porque se veía que habían estado con Jesús y veían cómo hablaban con denuedo. ¿Cuáles son las deficiencias que tienes en tu relación con Dios? Piénsalas. ¿Cuáles son las deficiencias? Escúchame bien, que tienes para los casados en tu relación con tu esposa. ¿Cuáles son las deficiencias que tienes en tu relación con tu esposo? ¿Cuáles son las deficiencias que tienes como padre o como madre? ¿Cuáles son las deficiencias, joven, adolescente, que tienes para con tus padres, o niños, para con tus padres, para los que te procrearon? ¿Cuáles son las deficiencias que tienes en tu ambiente laboral? ¿Qué es lo que tienes que corregir? ¿Qué es lo que tienes que incrementar? ¿Cuáles son las cosas que tienes que recortar? ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente dices: se acabó esto? He decidido, levanté mi mano, quiero ser un creyente verdadero, no nada más un creyente. Santiago 2:19 dice, escúchame bien, que Satanás también cree y tiembla. ¿Qué diferencia tienes si Satanás, tú crees que Satanás no cree en el Señor Jesucristo, no cree en su señorío? Por supuesto, pero tiembla. ¿Y qué diferencia si yo creo en Dios? Dice que su eterno poder y deidad, en Romanos 1:20 me parece, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. La existencia de Dios no es relevante, porque eso no hay excusa. Cualquier persona con tantito sentido común debe saber que no fue producto de una explosión, porque todas las explosiones que surgen y que yo conozco destruyen. Tú dime una explosión que construya. ¿A poco cuando exploten los frijoles te van a aparecer en un plato refritos y en una olla express, pones a cocerlos y explotaron los frijoles y te aparecen ahí refritos y en taquitos? Jamás, mi amado. Todas absolutamente las explosiones generan destrucción. Dime una. Aquí, si quieres, al final terminamos. No, es que ¿cómo se hizo esto? Pues por un Dios de orden, un Dios sabio, un Dios amoroso que estaba pensando en ti, que estaba diseñando un lugar maravilloso que yo empecé a destruir y que tú empezaste a destruir. Y lo primero que destruiste fue tu cuerpo, porque tú eres templo del Espíritu Santo de Dios. Y luego no solamente tu cuerpo, sino el aire, los océanos, los ríos, los bosques, las flores, las plantas, el ambiente, todo, hasta el ozono. Ni llegamos ahí, pero hasta ahí destruimos. Entonces, ¿qué es un obispo? Un anciano, un pastor. Simplemente es un supervisor, una persona que está encomendada por Dios para cuidar a la iglesia. Es una persona que tiene un carácter maduro, que tiene una función de llevar a la iglesia y a los creyentes a los verdes pastos de la palabra de Dios. No es ninguna
cuestión especial, simplemente desarrollamos una función. Todas las personas que están a cargo de una célula son servidores, son ancianos, son obispos, hacen una labor pastoral, están dando y alimentando a todos aquellos que vienen a escuchar la palabra. Los maestros de Club Semilla de los pequeñitos, que ya espero que en algún momento en breve podamos instalarnos nuevamente con nuestros pequeñitos porque hace falta. Es lo mismo, los que están aquí con los teens, con los adolescentes, es lo mismo. Las personas que vienen aquí y se paran al frente a cantarle a Dios es exactamente lo mismo. Todo esto lo están haciendo por servir a ese Dios vivo. Y bueno, aquí la Biblia, por ejemplo, nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, algo muy importante. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa la palabra, usa bien la palabra de verdad. O sea, qué interesante es que es esta exhortación que nosotros procuremos presentarnos delante de Dios como obreros que no tenemos de qué avergonzar, obreros aprobados. Que usamos bien. ¿Qué quiere decir que usemos bien la palabra de Dios? Que la vamos a aplicar de manera correcta, en el momento oportuno, en el momento contrario, donde yo no sé qué hacer, o sí, pero la palabra de Dios lo que dice, eso haz, eso piensa, eso traza, eso decide, conforme a la palabra de Dios. La palabra diligente es una persona que pone mucho interés, que pone mucho esmero. Es una persona eficiente, es una persona que lo hace con rapidez y que tiene celo por ese cargo y por esa encomienda. Por eso dice, como sabe Dios que no somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí utiliza una palabra clave que me encanta, porque Dios conoce tu condición y la mía, porque sabe que somos polvo. Y dice, procura. Él sabe lo que te va a pedir. Y te dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero, como trabajador, como servidor, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Con esto, mis amados, y con esto que les voy a comentar, la palabra de Dios, definitivamente, ahorita lo vamos a ver, tiene algunas cuestiones muy específicas para los obispos, pastores, supervisores, monitores, sobrevedores en relación al Evangelio. Pero los estándares de vida que son demandados a través de la Escritura para el creyente verdadero tampoco son bajos, ¿eh? No creas que son bajos. O sea, no es que él es pastor, no. Ok, yo muchos años no fui pastor. Muchos años, es más, ni quería ser pastor. Muchos años no fui pastor, pero eso no importa. Si tú eres un creyente verdadero, tú anhelas serle agradable. Y todo lo que vamos a ver ahorita, pues definitivamente vas a ver que con esto vas a serle agradable. Entonces, estos parámetros, mis amados, son altos, pero para el servidor o líder es necesario que esto lo modele. O sea, es un modelador, o sea, modela esto. Olvídate de Versace y todas las marcas que quieras modelar. No, tú vas a modelar la palabra de Dios con tu vida, con el cumplimiento en tu vida, con que verdaderamente la gente sepa que procuras con diligencia. No eres perfecto, no hay perfecto, solamente Cristo, pero lo procuras con diligencia. Y la mayor parte de la gente puede decir eso de esas personas, que lo procura con diligencia. Lo modelan, dan ejemplo a toda la congregación de ese cumplimiento. Y estas personas son calificadas, mis amados, por su carácter, fíjate, su carácter moral y espiritual, y la capacidad dada por Dios para la enseñanza de la Escritura. Eso es lo que se espera de una persona. Por eso el Señor sabe a quién, y sabe cómo, y sabe cuándo. Moisés, cuando fue llamado, él dijo que él era tartamudo. Y dijo, no te preocupes, mira, te pongo a ti, aquí a tu hermano Aarón, y él va a hablar por ti.
O sea, no hay pretextos para con Dios. Y todos nosotros tenemos este mandato este mandato maravilloso, mis amados, esta tarea de ser servidor de célula. Ahorita la célula 4, donde está Lini Moni, pues me da mucho gusto porque es una célula de universitarios oficializada aquí en Familia Semilla, donde sin duda Dios va a hacer cosas maravillosas como las hacen las demás. O sea, cada célula tiene su peculiaridad, pero hay muchas cosas en común. Esta tarea, mis amados, de ser un servidor, de ser un supervisor, de ser un obispo, un pastor, es una tarea noble, pero también una tarea súper grande porque implica dirigir a la iglesia con la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, a través de la Escritura, ahorita como lo vamos a ver, Él determina ciertos requisitos de carácter, porque es importante el carácter. Lo que vamos a ver son fallas de carácter o cuestiones de carácter, inclusive dentro de la iglesia, es decir, dentro de los creyentes. Pero si tú ya eres un pastor, eres un servidor de célula, por supuesto que estas fallas de carácter el Señor necesita quitártelas, necesita que tú le des oportunidad que te las quite para que puedas desarrollar esta función. No otra cosa, no son naturales. Dios no llama a los capacitados, sino a los que llama capacita. No son naturales. Ninguno de nosotros podría cumplir con todas estas expectativas, pero sí podríamos tener este celo. Hechos 20:28. Por tanto, dice la Escritura, mirar por ustedes. Dice primero, ¿por quién tienes que mirar? Por ti mismo. No quieras mirar por otro, ve primero por ti mismo. Lo primero que tienes que hacer no es una cuestión egoísta, es mirar por ti mismo, como dice el apóstol Pablo, el que piensa estar bien, mire que no caiga. Entonces, tu relación, tu comunión, tu devocional con Dios, tu tiempo personal con Dios, lo que Él te habla a través de la palabra, lo que escuchas y estás dispuesto a hacer, empiézalo a hacer. No nada más lo consideres en tu mente y no lo hagas. De nada sirve la palabra, de nada sirve que vengamos y nos anotemos aquí, porque esto también se puede convertir en un hábito religioso de decir, bueno, voy a la iglesia, me conecto en el discipulado, me conecto en mi célula, y se puede convertir en un hábito religioso. Pero todos nosotros, mis amados, hemos sido llamados para tener una relación maravillosa con el Creador de los cielos y la tierra a través del sacrificio de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Dice el versículo 6, que fuera irreprensible, es decir, intachable, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Qué interesante, mis amados, que nuestro testimonio el Señor nos pide que seamos irreprensibles, es decir, que nadie tenga nada que decir de ti, y que si lo que dicen de ti pues parece verdad, pero es falso, porque no es verdadero. Te censuran, te critican, te levantan un falso, pero no es verdadero. Esa es una persona irreprensible. Esas acusaciones contra esa persona generalmente son falsas. Y nosotros, mis amados, estamos hablando de no estamos hablando de perfección ni libre de pecado. Escúchame bien. No pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque somos pecadores. Por eso pecamos. Simplemente pecamos porque somos pecadores. Si tú y yo no reconocemos eso, no vamos a avanzar. Dice la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quieres alcanzar misericordia? Reconoce tus faltas, reconoce tus pecados, sé irreprensible. Una persona irreprensible es una persona sujeta a corrección. Ahora dice, marido de una sola mujer. Esto no significa necesariamente que la persona
tenga que ser casada. Pero si lo es, se refiere exclusivamente a un ejemplo de fidelidad extrema hacia su esposa. Es decir, pureza interior y exterior en el aspecto sexual. Soy fiel a mi esposa. Tengo una pureza exterior e interior en relación a lo sexual para con mi esposa. Anteriormente muchos de nosotros fallamos, o cuando llegamos a Cristo llegamos así con esta situación. Pero créemelo, mi amado y mi amada, Cristo puede revolucionar tu hogar, tu matrimonio, tu persona, porque Él es bueno, Él es maravilloso. Dice la Escritura que tenga hijos creyentes y que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Es decir, tiene que haber una capacidad de administración para el buen gobierno de la familia. ¿Cómo es esta capacidad? ¿Cómo se caracteriza? Esta persona, mis amados, va a buscar dirigir a su familia, primeramente a la salvación y luego a la santificación, es decir, a que a través de la palabra de Dios esta familia vaya creciendo, vaya desarrollando. Y no solamente va a predicar la palabra, sino se va a proponer diligentemente, va a procurar diligentemente hacerla y vivirla, ponerla por obra. Esa es una característica de un servidor que es un administrador de los recursos de Dios. Y en estos recursos de Dios por lo mismo maneja la propiedad, fíjate muy bien, la propiedad de otro para el bienestar de los seres queridos de su Señor. Te lo voy a explicar. Cada uno de nosotros, mis amados, somos propiedad de Cristo. Todos nosotros, todos aquellos que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, somos propiedad de Cristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que fuimos redimidos por precio, es decir, fuimos comprados. Al ser comprados, mis amados, tú costaste y yo costé cada gota de su sangre. Todos nosotros costamos cada gota de su sangre. Y todo lo que digamos, hagamos, escúchame bien, todo lo que digamos, hagamos o actuemos, es importante que lo hagamos en beneficio de los creyentes, en beneficio de la iglesia del Señor Jesucristo. Voltea y ve a tus hermanos. Son tu familia. Son tu familia. Todo lo que hagas, todo lo que pienses, todo lo que actúes, piensa en beneficiar a tus hermanos. Y así estarás cumpliendo la ley de Dios. Ese es el mandato que tenemos, mis amados. Dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. Fíjate lo que dice la Escritura. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Dios te califica de mentiroso. Tú no puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. Porque si tú verdaderamente amas a Dios, Dios se va a encargar de que tú puedas amar a tu hermano. Y tus hermanos están aquí. Está hablando de hermanos. Hermanos en la fe. No hermanos en la carne. Te lo repito. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano al que ve, ¿cómo puede amar a Dios al que no ha visto? ¿Verdad que la Biblia es sencilla? Es bien práctica, así de simple, bien sencilla. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Aquí repite nuevamente que sea irreprensible, es decir, que tenga buena reputación. Esa buena reputación tiene que ser no solamente aquí en la iglesia, sino también fuera de la iglesia, con tu familia política, en tu trabajo, con tus vecinos, con los de aquí enfrente, con los de aquí al lado, con todo mundo, que tengas una buena reputación. A eso se refiere con que seas irreprensible. De esta manera, mis amados,
Si no eres de doble comportamiento, tú eres una persona aquí, eres una persona cuando estás con los hermanos, estás cantando, cierras tus ojos, pero afuera te pones a hacer otras cosas, en tu casa te pones a hacer otras cosas o a hablar otras cosas, estás siendo mentiroso. Estás falseando lo que el Señor está sembrando en tu vida. No lo digo yo, así lo dice la Escritura. Y nosotros, si somos creyentes verdaderos, pues no queremos aquí ser hipócritas. ¿Se acuerdan que Jesús tachó a unos religiosos y dice: estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí? Y los llamó hipócritas. Así. Una persona hipócrita es una persona no sincera, es una persona no veraz, es una persona que tiene dos caras. Se comporta de una manera en la congregación y se comporta de otra manera fuera de la congregación. Te reitero, si eres y quieres ser un creyente verdadero, mi amado, despójate de esto. Vamos a leer aquí una porción de la Escritura, Filipenses 2, 14 y 15. Filipenses 2, 14 y 15. Dice la Biblia: hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandezcan como luminarias en el mundo. Me encanta lo que dice. Aquí dice dos cosas comunes dentro de los creyentes, simples, comunes, cotidianas. Dos cosas: murmuración y contienda. Mi amado y mi amada, si tú tienes una tendencia frecuente a murmurar, o eres una persona contenciosa, es decir, te gusta estar peleando y discutiendo por todo, la Biblia dice que no eres una persona irreprensible. Porque aquí lo que estamos leyendo en el versículo 15 dice: hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Para, ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el objetivo? Para que sean irreprensibles y sencillos. Una persona sencilla, transformada por Dios, no levantado, no con pecho para adelante, que sabe perfectamente bien que la vida que lleva es por lo que el Señor ha construido en su corazón, no es por atributos propios, no es porque seamos buenos, no tiene que ver nada con eso. Es así, muy sencillo. Y entonces dice: para que sean irreprensibles y sencillos. Y luego dice: hijos de Dios sin mancha en medio de una generación. Si tú murmuras y contiendes, eres una persona que tienes manchas y te identificas con esa generación maligna y perversa, en medio de la cual tú has sido puesto para ser luminaria, pero no estás brillando, porque le estás mostrando a la sociedad, le estás mostrando a tu familia, le estás mostrando a tus hijos, le estás mostrando a tu esposa, a tu esposo, le estás mostrando, pues no sé, a gente que le tienes confianza, otras cosas y otra cara. Y no fuiste llamado para eso. Dice la Biblia, sigue diciendo, como administradores de Dios. Administradores de Dios, mis amados, es un administrador del Evangelio, de la palabra de Dios, de esta palabra de verdad. Un hombre con un carácter maduro, donde se ve simplemente que Dios, a través del Espíritu Santo y la palabra, ha trabajado en esa persona. Se ve el trabajo de Dios en esa persona. Es simple así, no. Y por supuesto, Él ha trabajado en estas áreas que vamos a ver ahorita. El Espíritu Santo y Dios ha trabajado en estas áreas. Ahorita las vamos a leer. La primera, no soberbio. A lo mejor era soberbio, pero ya no es soberbio. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo y la palabra trabajaron en él, entonces ya no es soberbio. Pero si tú o yo batallamos con la soberbia, mi amado, mi amada, es hoy el día de que debemos despojarnos de eso, porque es un peso que te asedia. Dice que no es soberbio, es decir, no te consideres superior a los demás. Una persona soberbia ve por abajo a los demás, se considera el número uno, el mejor, el más hábil, y esto no es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere para nuestras vidas, no es lo que Dios está diseñando para ti, para mí. Romanos 12:3, digo pues por la gracia de Dios que me es dada,
A cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo, de sí que el que deba tener, perdón, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengas un concepto más alto de ti que el que debes de tener. Siempre, mi amado, piensa de ti con cordura, porque el hecho de que prediques, el hecho de que te sepas las alabanzas, de que seas el mejor para memorizar la escritura, de que seas el más puntual, una persona que siempre está ahí en los devocionales, siempre está discipulándose, está en la célula. Esto, mis amados, si no lo cuidamos, se puede volver una costumbre religiosa, una tradición en tu vida. No lo hagas por tradición, no vengas por tradición, no vengas por costumbre, no vengas a pasar lista. Mira, yo soy una persona común y corriente, soy tu amigo. Estoy para servirte. Nadie absolutamente aquí tiene que quedar bien con los demás. Tenemos que quedar bien con el Señor. Tenemos que serle agradables a Él. Entonces, si nosotros estamos de soberbios y tenemos un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener y no estamos pensando con cordura, estamos siendo descalificados automáticamente. El siguiente punto es no iracundo. O sea, ya fuiste iracundo, pero ya no eres iracundo. Yo era iracundo, muy iracundo, sumamente iracundo. Gracias a Dios, de verdad, no se imaginan. Como dice Jesús, aprendan de mí, porque es algo que no está en nosotros, es algo que tenemos que aprender. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque cuando eres iracundo, como dice el dicho popular, el que se enoja pierde, entonces pierdes. Y te agarras a golpes con alguien en la calle, cuando era más joven, y pues ¿qué ganaste? O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la ventaja? Puras tonterías. Insultas a los demás, ofendes a los demás, usas tus palabrotas, te sientes así muy macho, amenazas esto y retas, y ¿eso para qué? O sea, ¿para qué? No necesitamos hacer esto. O sea, un iracundo es una persona que se enoja rápidamente, que no ha aprendido a controlar sus emociones. Acuérdate que la Biblia dice que tenemos un espíritu de dominio propio, de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo que ha llegado a nosotros. En Efesios 4:26, el Señor, conociendo tu naturaleza y la mía, te dice: airaos, pero no pequéis. O sea, él está consciente que hay cosas que yo voy a hacer que a lo mejor a mi esposa le moleste, o ella va a hacer cosas que a lo mejor a mí me molesten, o a alguno de mis hermanos, o con algún hijo, y el Señor está consciente. Airaos, o sea, te molestaste, pero no peques. ¿Cómo pecas? Si dejas poner el sol sobre tu enojo. Es decir, nunca te acuestes enojado, nunca te acuestes enemistado con tu esposa, con tu esposo o con alguna persona. Entrégaselo al Señor. El Señor se va a hacer cargo. Dice la Escritura: yo soy el vengador, yo pagaré. Que no te quite el sueño ninguna persona que te haya ofendido, te haya insultado, porque Cristo es mayor que esas ofensas. Y tú, como yo, hemos ofendido, y de muchas maneras, a nuestro Señor. Y el Señor siempre te ha recibido con los brazos abiertos. La canción que estábamos cantando del Salmo 23: tú me buscas, si yo caigo tú me buscas, no te rindes. ¿Saben cuántas veces el Señor ha hecho eso conmigo? Yo he perdido la cuenta, de verdad, ya siendo creyente. Y se me hace una oración. De verdad se me hace una oración. Santiago 1:19-20. Cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Pues la ira del hombre, o sea, tu ira, no obra la justicia de Dios. Cada vez que tú te enojas con alguien, estás impidiendo que la justicia de Dios obre en favor tuyo.
Yo prefiero la justicia de Dios en mi vida. Y esta porción de la Escritura, créanme, ustedes lo saben, no la escogimos. Así está, es lo que tocaba a Tito. Pero siempre Dios puntual, hablando al corazón del hombre, hablando al corazón de la mujer. Siempre. Colosenses 3:8. Aquí está padre lo que dice. Colosenses 3:8. ¿Cómo empieza diciendo esto? ¿Cómo empieza Colosenses 3:8? Dice, pero ahora, no mañana, ahora, pero ahora, desechen también ustedes todas estas cosas. Y ve cómo van pegaditas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de tu boca. Van pegaditas, o sea, normalmente el que tiene la una tiene la otra, pero él dice que ahora, pero ahora desechen también ustedes todas estas cosas. Otro punto, no dado al vino. Esto se refiere, no es que el vino esté prohibido en la Biblia, podemos ver del vino, pero aquí no es que estemos alentando que la gente tome. Hay personas que por salud se les prescribe una copita de vino todos los días, porque tienen problemas de corazón, porque tienen hipertensión, porque tienen muchas cosas. Personalmente no me gusta el vino, aunque sí lo tomé. Y si me preguntan por qué lo tomaste, ni sé por qué lo tomé, pero me lo tomaba. Y luego me ponía bien tonto y borracho. Y no tiene sentido. Qué ganas de no pensar, de no poder manejar, de no poderte sostener, de no poder caminar, porque es todo lo que es un borracho, y de hablar tonterías. Qué ganas de verdad. Pero bueno, eso me pasó. No consumí drogas, pero vino sí, y de muchos, y ni me gustaban, pero los tomabas por quedar bien ahí, no sé, tonterías. La Biblia lo que dice, el no dado al vino es que no seas borracho. Y no estamos alentando, como yo se los digo, pero hay personas, por ejemplo, en Europa, que comen con vino, son creyentes. En Sudamérica, uruguayos, argentinos, chilenos, comen con vino. Pues yo, como mi papá era ingeniero y nos llevaba a las obras, me acostumbré a echarme mi jarrito de tamarindo o la lulú, pero mejor el jarrito, para mi gusto. Pero de verdad, no fui cultivado por mi familia a comer con vino. A lo mejor algunos de ustedes sí, yo no. Mi papá era ingeniero civil, estaba siempre con albañiles y nos ponía muchas veces ahí a comer alrededor de la fogatita que hacían los albañiles, cocinaban riquísimo. Y el jarrito de tamarindo hasta el día de hoy me gusta. Eso lo hice de niño. Ya no tomo mucho refresco, porque aquí se nota que tomé. Y ya no quiero que se note. Dice la Escritura aquí, no pendenciero. Otra cosa. Esa es bien importante. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esto no se refiere a la carne, pero también se refiere al vino. Si yo soy así una persona de vino y esto, y pues le estoy compartiendo de Cristo a una persona, y esa persona a lo mejor viene o tiene problemas con el alcohol, y yo me pongo allá a tomar vino, ¿sí puede tomar vino? O sea, simplemente por sentido común, yo no voy a hacer tropiezo a todos mis hermanos. Y no va a pasar nada a que yo me abstenga y me eche mi agüita de limón o mi jarrito de tamarindo o mi jugo de naranja, que está mejor. Es mi bebida favorita hoy en día. Cuando quieran así traerme un juguito de naranja, se los voy a agradecer. Ese sí me gusta. Dice la Biblia, no pendenciero. Una persona pendenciera es una persona violenta que busca hacer pleito o discutir por cualquier cosa. La Biblia dice en Filipenses 2:3 que nada hagas por contienda. La Biblia dice en Proverbios 21:19 que mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Efesios 4:31 y 32. Dice, sea quitada de ustedes toda amargura,
¿Por qué? Porque la amargura va a traer estos ingredientes: enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia, es decir, vas a actuar mal. Malicia es que actúes con maldad. Ser más bien amables. Fíjate lo que dice el Señor: ser más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios les perdonó en Cristo. Somos llamados, mis amados, a perdonar para ser libres. No codiciosos de ganancias deshonestas, es decir, desinteresado por el dinero. No compartes, no predicas, no sirves porque no tienes intereses económicos en eso. Tu interés está en que la gente reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Ay, ya se me hizo la tarde. Vamos a apurarnos. Sino al contrario, aquí vienen las contras: hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Un hospedador es alguien que ama a los extraños, así es por definición. Recibe con gusto en su hogar a los visitantes, particularmente a los siervos de Dios o a los que vienen a compartir la palabra. Amante de lo bueno, pues puede decir: no, pues yo amo las marcas Nike, Adidas, el Rolex y el Givenchy y todas las marcas, ¿no? No se refiere. Amante de lo bueno, te voy a explicar a lo que se refiere. No son las cosas buenas de la vida, sino son las cosas que son conforme a la piedad, conforme a la vida piadosa que tú y yo podemos llevar en Cristo. Esa vida piadosa. Y por supuesto es lo que es bueno y agradable delante de los ojos de Dios. Amas eso es lo que quieres que pasa, eso es lo que quieres practicar, es lo que quieres vivir, es lo que quieres ver en tus seres amados, eso es lo que tú quieres. Gálatas 6:9: no te canses de hacer lo correcto, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás o segarás si no te das por vencido. Lo dice Dios, es una promesa. Hazlo y vas a ver los resultados. No te canses. Sobrio. Una persona sobria es contrario a lo borracho. Es una persona moderada, mesurado, sensato, serio, formal en sus prioridades. Te lo repito: moderado, mesurado, sensato, serio y formal en sus prioridades según Dios. No se deja dominar por los placeres temporales. Una persona sobria. Una persona justa es una persona que trata de actuar conforme a la justicia de Dios o los parámetros que están en la Escritura. Por lo mismo, va a ser prudente en sus juicios y va a considerar varias veces lo que decidió hacer. No lo va a actuar así nada más. Santo, una persona santa es una persona apartada para Dios. Un comportamiento, mis amados, de acuerdo a la palabra de Dios y evidentemente que se refleja en una conducta exterior. Y dueño de sí mismo se refiere al dominio propio. Es una persona que a través del Espíritu Santo, escúchame bien, una persona que a través del Espíritu Santo, a través de estas predicaciones, a través del devocional que tiene, a través de la célula, a través del discipulado, esa persona empieza a adquirir de parte de Dios ese dominio propio. ¿En dónde? En sus emociones. De esa manera controla su carácter, sus pensamientos y su conducta. Porque el Señor mismo le ayuda. No está capacitado, nadie está capacitado, pero el Señor lo capacita. Y con estos versículos vamos a terminar, son rápidos. Versículo 9: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Esto es muy importante. Dice: retenedor de la palabra fiel, es decir, la palabra de Dios que es fiel, tal y como es enseñada, es decir, en su contexto completo. ¿Para qué? ¿Para qué tienes que hacer esto? ¿Para qué lo tienes que retener? Para que también, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen o a los que la contradicen. Apégate, mi amado, a la palabra de Dios. Dice Pedro que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder
que a través de la Escritura también Dios te da. Y con esto, mis amados, sin duda vas a poder convencer a los que se oponen. Y aquí te dice por qué es importante que hagas esto. Te advierte la Biblia que en estos tiempos, como eran los tiempos después de la resurrección de Cristo, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Busqué la palabra contumaz y me llamó la atención. Quiero nada más decirte, la persona que se mantiene firme en su comportamiento equivocado, su actitud, ideas e intenciones equivocadas, a pesar de lo que diga la palabra de Dios, de los consejos sabios de la multitud, de esa multitud de consejeros, y de las advertencias de la Escritura. Es una persona contumaz, persona que se mantiene firme en su comportamiento equivocado, en su actitud, ideas e intenciones equivocadas, a pesar de lo que diga la palabra de Dios, de los consejos sabios y advertencias de la Escritura. Dice la Biblia que son habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Hay personas también con tradiciones religiosas que por tener estas tradiciones y llevarlas a cabo, que aquí, como les digo, tenemos facilidad para hacer también tradiciones religiosas, y muchas de las cosas que hacemos, hacerlas nada más religiosamente, pero no para ser transformados. 3 minutos y termino. A los cuales es preciso tapar la boca, no dejándolos enseñar. Eso significa tapar la boca, porque trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, es decir, violentos. Malas bestias significa salvajes, violencia irracional. Haces actos violentos, pero ni siquiera los razonas. Glotones y ociosos, es decir, no enfocados en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sino buscan otras cosas, no son agradecidos. Este testimonio que dijo el profeta en el versículo 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? Para que sean sanos en la fe. Pero mis amados, yo no soy nadie para arrepender. Si la Escritura y el poder de Dios y el Espíritu Santo no te reprenden, no reprenden tu corazón, seguirás caminando igual. No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, versículo 15. Mas para los corrompidos, es decir, los impuros, e incrédulos, los que no confían, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas, es decir, impuras y pervertidas. Pero fíjate, aquí está el antídoto, también está en la palabra, Filipenses 4:8. Te lo voy a repetir nuevamente. Todas las cosas para los puros son puros. Dice la Biblia, acuérdate que las palabras de Jesús dice: ustedes son puros o son limpios por las palabras que yo les he hablado. O sea, la palabra de Dios, mi amado y mi amada, siempre te va a estar, tiene el poder de limpiarte y depurarte. Todas esas cosas son limpias para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro. El antídoto, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, o sea, por todo esto que hablamos, por todo esto que hemos predicado, por todo esto que hemos compartido, fíjate la lista: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Conclusión: no pienses en las cosas que no son verdaderas, no pienses, que no abarque tu mente las cosas que son deshonestas, no pierdas tiempo en eso. En las cosas que son injustas, no pierdas el tiempo en pensar en eso. En las cosas que son impuras, no pierdas el tiempo en pensar en eso.
en las cosas que no tienen rasgos de amabilidad. No pierdas el tiempo en pensar en cosas que no son amables, en cosas que no tengan un buen nombre, en cosas donde no veas virtud alguna, que no veas algo en eso digno de alabanza. Mi amado, mi amada, no pienses en eso, no te destruyas. Aquí te dice Dios en 4:8 en lo que debes de pensar. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a la buena obra. Simplemente gente religiosa, mis amados. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables. Es decir, hacen cosas que jamás te imaginarías que fueran capaces de hacer, porque son abominables. Dices, ¿cómo pudiste hacer esto? Porque estuvieron pensando contrario a lo que dice Filipenses 4:8. Terminamos con esta aplicación práctica. Con todo esto, mis amados, aprendimos una estrategia religiosa del enemigo. Es una estrategia religiosa del enemigo que quiere engañarnos siempre con sutileza. Siempre el enemigo se va a presentar con sutileza. Y la forma de combatirla legítimamente es convirtiéndote tú y yo en soldados de Jesucristo, que enseñan y viven la palabra de Dios, que la ponen por obra, por práctica, no nada más la oyen. Y dejan que la gracia de Dios, la palabra y la obra del Espíritu Santo transforme tu mente, transforme tu corazón y te quite todos estos hábitos pecaminosos y malignos para tu vida. Dios te ama tanto, escúchame bien, que por eso en esta mañana nos enseñó a todos esto. ¿Lo tomamos? Si lo quieres tomar, ponte de pie, ahí en tu lugar. Si quieres definir tu vida como la de un creyente verdadero, ponte de pie y pacta con Dios. No pactes conmigo, pero ponte de pie. Dios hermoso, hombres imperfectos, mujeres imperfectas, estamos delante de ti, Señor. Puestos de pie, con un corazón simple y sencillo, que simplemente reconoce la necesidad que tenemos de ti y de tu preciosa palabra. Te necesitamos, Señor Jesús. Queremos decir, como dice la Escritura, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, reconozco mi incapacidad, reconozco mis fallas, reconozco mis pecados. En algunas o en muchas cosas de estas yo me identifico. Y he luchado, Señor, pero he vuelto a caer. Pero yo hace rato te estaba cantando que tú no te rindes. Y si caigo, tú me levantas y me persigues. Y que en ti estoy completo, Señor, porque tengo todo lo que necesito, Señor. Por eso eres mi Dios, por eso eres mi salvación, mi Salvador, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, cierra tus ojitos y díselo al Señor con tus propias palabras. Te ruego en el nombre de Jesús que me ayudes a retirar de mi vida, y díselo ahí. Nadie te va a oír, solamente Dios, solamente Dios. No necesita oírte nadie, nada más Dios. Díselo ahí. Todas las cosas que tiene que retirarte, todas las cosas que en este momento le estás entregando. Las cosas son puras para los puros. Y como queremos ser puros, Señor, estas cosas que nos contaminan, que me han lastimado, que han lastimado a mi familia,
que han lastimado a mi pareja, Señor, a mi cónyuge, que han lastimado a mis hijos, Señor, que han lastimado a la iglesia. Ayúdame, Señor, te las entrego, porque quiero ser limpio. Renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, sello esto con esa sangre preciosa que derramaste en la cruz para limpiarme de todos mis pecados y de toda mi maldad. En el nombre de Jesús.